Vamos a meternos de lleno en la historia de Felipe V, una figura fascinante, llena de contradicciones y el monarca que más tiempo ha estado en el trono de España. Un rey que, entre la locura y la genialidad política, cambió el país para siempre. Para Felipe V, la respuesta fue una mezcla explosiva de guerra, una astucia política increíble, a menudo ejercida por otros, y una lucha interna que lo acompañó toda la vida. Así que vamos a desentrañar a este personaje tan complejo, un hombre cuyas contradicciones personales acabaron poniendo los cimientos de la España que conocemos. 45 años. A ver, detengámonos un segundo en la cifra. Es casi medio siglo en el poder. Esto no es solo un dato curioso, es la clave para entender un reinado que no solo fue larguísimo, sino que transformó el país de arriba a abajo. Y la primera pregunta es obvia. ¿Cómo demonios acaba un príncipe francés en el trono de España? Pues la respuesta está en las intrigas de palacio, en la genética y, sobre todo, en un testamento de última hora que cambió el mapa de Europa. Imagínense la escena. Estamos en Versalles, la corte más esplendorosa de Europa. Allí nace Felipe de Anjou, nieto del mismísimo rey Sol, Luis XIV. Su destino parecía ser secundario, ligado a la corte francesa, pero todo cambió de la noche a la mañana por la decisión de su tío abuelo, el rey Carlos II de España, que murió sin descendencia. Ahora, lo que podría haber sido una transición más o menos tranquila se convirtió, como no, en una guerra a escala continental. Y es que, claro, la idea de que un Borbón francés se sentara en el trono de España y controlara su inmenso imperio, pues no le hizo ninguna gracia al resto de potencias europeas. Y así, Europa y la propia España se partieron en dos. Por un lado, el bando borbónico, con Felipe, Francia y el apoyo de la Corona de Castilla. Y por el otro, el bando austracista, que apoyaba al archiduque Carlos de Austria con el respaldo de la Corona de Aragón. Fue, a la vez, una guerra mundial de la época y una brutal guerra civil. Después de más de una década de combates durísimos, por fin se firmó la paz. El Tratado de Utrecht fue la solución. Se reconoció a Felipe como rey de España, sí, pero la factura a pagar por esa corona fue sencillamente enorme. Y aquí viene el desglose de esa factura. Primero, Felipe tuvo que renunciar para siempre a sus derechos al trono francés. Se acababa el sueño de una superpotencia franco-española. Segundo, España perdió todas sus posesiones europeas en Italia y Flandes. Y tercero, y esto duele hasta hoy, cedió Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña. Un precio altísimo. Bueno, con el trono ya asegurado, aunque con un imperio europeo bastante recortado, Felipe V se puso manos a la obra. Su objetivo, transformar radicalmente España, importando el modelo de monarquía absolutista de su abuelo, el rey Sol. Y su primer gran movimiento fue, digámoslo sin rodeos, una represalia en toda regla, los decretos de nueva planta. Con ellos, abolió de un plumazo los fueros, es decir, las leyes e instituciones propias de los territorios de la Corona de Aragón que habían luchado contra él. Se acabó el autogobierno. Así que, ojo, esto no era solo un castigo, era un proyecto político de arriba abajo. Al eliminar las autonomías regionales, impuso un modelo unificado y centralista. Modernizó el gobierno con las secretarías de Estado, que son, básicamente, el origen de los ministerios actuales, y, por supuesto, consolidó todo el poder en la figura del rey. Una España nueva, hecha a la medida de un monarca absoluto. Pero toda esta historia de política y poder tiene una cara B, una mucho más íntima, personal y la verdad bastante oscura. La historia de un rey con una salud mental muy frágil y la de las dos mujeres que, en la práctica, gobernaron a través de él. Fíjense qué curioso. Su abuelo Luis XIV le dio este consejo y Felipe lo siguió tan al pie de la letra que se le conoció como el uxorio, un hombre dominado por su mujer. Pero no era solo devoción, era una dependencia psicológica brutal, nacida de su inestabilidad, que hizo que el poder real recayera, de facto, en sus reinas. Y aquí entran en escena las dos mujeres que en realidad llevaban las riendas del reino. Fueron muy diferentes entre sí, pero ambas fueron el ancla de su reinado. Primero, la joven y carismática María Luisa de Saboya, y después, la temible Isabel de Farnesio, a la que llamaban la Leona, una estratega que no solo gobernó España, sino que movió los hilos de la política europea. La historia de su primera esposa, María Luisa, es casi de leyenda. Llega a España siendo una cría, con solo 13 años, y de repente se encuentra en medio de una guerra. Mientras Felipe V estaba en el campo de batalla, ella asumió la regencia y se convirtió en una líder inesperada, ganándose el corazón de la gente. Su muerte por tuberculosis a los 25 años fue una tragedia, pero para entonces ya había asegurado la dinastía. Y tras la muerte de María Luisa, entra en juego un personaje totalmente distinto, Isabel de Farnesio,
Una auténtica fuerza de la naturaleza. Era ella quien manejaba los graves episodios depresivos del rey, apartándolo de la vida pública y tomando las riendas del gobierno. Y mientras cuidaba de Felipe, movía cielo y tierra para colocar a sus propios hijos en tronos italianos. Una política de primer nivel. Y aquí está la gran paradoja del rey. De puertas para afuera se proyectaba la imagen de el animoso, un rey enérgico. Pero en la intimidad de palacio era un hombre atormentado por lo que hoy probablemente diagnosticaríamos como un trastorno bipolar severo, con depresiones profundas y alucinaciones. Esta fractura entre la imagen pública y la realidad privada explica por qué dependía tanto de sus esposas para gobernar. Entonces, después de todo este viaje por su vida, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el legado real de este rey tan complejo? Pues miren, el legado más directo y visible es sin duda la propia dinastía que fundó. Desde el año 1700, con algunas interrupciones, la Casa de Borbón ha ocupado el trono de España. De hecho, el actual rey, Felipe VI, es su descendiente directo. Así que su impacto fue tremendo y duradero. Creó los cimientos políticos de la España moderna, con ese Estado centralizado. Cambió por completo la orientación de la política exterior española, acercándola a Francia. Y, por supuesto, instauró la dinastía que sigue vigente. Casi nada. La pregunta final, claro, queda en el aire. ¿Quién fue realmente Felipe V? ¿Fue un hombre enfermo, una marioneta en manos de dos reinas brillantísimas, o fue, a pesar de todo, el arquitecto visionario de una nueva nación? Quizá la respuesta, como suele ocurrir en la historia, es que fue ambas cosas a la vez, un recordatorio de que a veces la historia la escriben personas rotas que, sin embargo, logran cambiar el mundo.